Bienvenidos amigos y hermanos a su canal de YouTube. Hoy tenemos un estudio acerca de la ley divina o la ley natural. Pasemos al estudio. La ley divina se encuentra en el libro de los Espíritus, en el tercer libro. La ley divina, según los Espíritus, se divide en 10 leyes morales, que son ley de adoración, ley del trabajo, ley de reproducción, ley de conservación, ley de destrucción, ley de sociedad, ley de progreso, ley de igualdad, ley de libertad, ley de justicia, de amor y caridad. Pero, ¿qué exactamente es la ley divina o la ley natural? En la pregunta 614 dice así: ¿qué se debe entender por la ley natural? La ley natural es la ley de Dios. Es la única verdadera para la felicidad del hombre. Le indica lo que debe hacer o no hacer. El hombre solo es desdichado porque de ella se aparta. Todas las leyes de la naturaleza son leyes divinas, puesto que Dios es el autor de todas las cosas. En la pregunta 619 dice: ¿ha dado Dios a los hombres los medios de conocer su ley? Todos pueden conocerla, pero no todos la comprenden. Lo que la comprenden mejor son los hombres de bien y los que tienen el propósito de buscarla. No obstante, todas las comprenderán algún día, porque es necesario que el progreso se cumpla. En la 621 dice: ¿dónde está escrita la ley de Dios? La respuesta: en la conciencia. O sea, en nuestra conciencia nosotros tenemos la ley de Dios. Nacemos con la ley de Dios. Vamos a ver la ley de adoración. ¿En qué consiste la adoración? Bueno, es la elevación del pensamiento hacia Dios. Mediante la adoración, el hombre se acerca su alma a Dios. El hombre acerca su alma a Dios. Dice, ¿la adoración tiene necesidad de manifestaciones externas? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Tiene necesidad de manifestaciones externas? La respuesta de los espíritus dice: la verdadera adoración está en el corazón. En todas vuestras acciones, pensad siempre que el Señor os observa. Dios prefiere que lo adoremos en espíritu y en verdad, como Jesús nos enseña en Juan 4, 23, 24. No de labios, sino verdaderamente desde el fondo de nuestro corazón. La oración es una forma eficaz de adorar a Dios. Ley del trabajo. La pregunta 674 dice: ¿la necesidad del trabajo es una ley de la naturaleza? Responden los espíritus. El trabajo es una ley de la naturaleza, por eso mismo es una necesidad. La civilización obliga al hombre a trabajar más, porque aumenta sus necesidades y sus goces. ¿Por qué el trabajo es impuesto al hombre? Es una consecuencia de su naturaleza corporal. Se trata de una expiación y al mismo tiempo de un medio para perfeccionar su inteligencia. Sin el trabajo, el hombre permanecería en la infancia de la inteligencia. Por esa razón, solo debe su alimento, su seguridad y su bienestar a su trabajo y a su actividad. Al que es demasiado débil de cuerpo, Dios le ha dado la inteligencia para que supla con ella esa debilidad. Con todo siempre es un trabajo. El trabajo es necesario para ser útil a sí mismo, a la familia y a la sociedad. Es hacer el bien, propósito esencial de nuestra existencia si cumplimos con la ley. Pasemos a la otra ley, la ley de reproducción.
La pregunta 686 dice la reproducción de los seres vivos. ¿Es una ley de la naturaleza? Respuesta. Eso es evidente. Sin la reproducción, el mundo corporal perecería. 695 la pregunta. ¿El matrimonio, es decir, la unión permanente de dos seres, es contrario a la ley natural? La respuesta es un progreso en la marcha de la humanidad. O sea, el matrimonio es sagrado, es parte de la ley divina de Dios. La familia es producto del hombre y una mujer. Es el pilar de la sociedad humana para su existencia y elevación en lo espiritual y moral. Sin ella tiende a desaparecer la humanidad. La familia es el núcleo importante de la sociedad. Ley de conservación. 702 dice, ¿el instinto de conservación es una ley de la naturaleza? Responden los espíritus, sin duda. Es dado a todos los seres vivientes, sea cual fuere su grado de inteligencia. En unos es puramente mecánico, en otros racional. La 711 dice, el uso de los bienes de la tierra es un derecho de todos los hombres. Ese derecho es la consecuencia de la necesidad de vivir. Dios no impondría un deber sin proveer el medio de cumplirlo. La 717 dice así, ¿qué pensar de los que acumulan los bienes de la tierra para procurarse lo superfluo en detrimento de quienes carecen de lo necesario? Ignoran la ley de Dios y habrán de responder por la privación que hayan hecho sufrir a otro. La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre. Eso lo dijo el gran Gandhi. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ser avaro en la riqueza que Dios nos da. Ley de destrucción. ¿La destrucción es una ley de la naturaleza? Pregunta 728. En la respuesta de los espíritus dice, es necesario que todo se destruya para que renazca y se regenere. Porque lo que vosotros llamáis destrucción no es más que una transformación, cuyo objetivo es la renovación y el mejoramiento de los seres vivos. La 743, otra pregunta, ¿la guerra desaparecerá algún día de la tierra? La pregunta de los espíritus, a los espíritus la respuesta es sí, cuando los hombres comprendan la justicia y prediquen la ley de Dios, practiquen, la ley de Dios, entonces todos los pueblos serán hermanos. Tenemos dentro de la ley de la destrucción la pandemia, las guerras y los terremotos. Todos estos que pasan cumplen con la ley de la destrucción y también para que el hombre reaccione ante la maldad y el incumplimiento de la ley de Dios. Pasemos a la ley de sociedad. ¿La vida social está en la naturaleza? Respuesta de los espíritus. Sin ninguna duda, Dios ha hecho al hombre para vivir en sociedad. No en vano lo ha dotado del habla y de las demás facultades necesarias para la vida de relación. El hombre, al buscar la sociedad, obedece solo a un sentimiento personal o hay en ese sentimiento un objetivo providencial más general. Respuesta de los espíritus. El hombre debe progresar. No puede hacerlo solo, porque no posee todas las facultades. Necesita el contacto con los otros hombres. En el aislamiento se embrutece y se debilita.
Ningún hombre dispone de las facultades completas. Mediante la unión social, los hombres se complementan mutuamente para asegurar su bienestar y su progreso. Por eso, dado que se necesitan los unos a los otros, ha sido hecho para vivir en sociedad y no aislados. La ley del progreso. ¿El hombre puede retrogradar hasta el estado de naturaleza? No. El hombre debe progresar sin cesar y no puede retornar al estado de infancia. Si progresa es porque Dios así lo quiere. Pensar que pueda retrogradar hasta su condición primitiva sería negar la ley del progreso. O sea, el hombre está hecho para progresar, para avanzar, pero nunca para retroceder. Puede quedarse quieto, pero no puede retroceder. La pregunta 785, ¿cuál es el mayor obstáculo para el progreso? Una respuesta de los espíritus dice el orgullo y el egoísmo. Me refiero al progreso moral, pues el progreso intelectual avanza siempre. Incluso parece a primera vista que el progreso intelectual confiere a esos vicios una actividad redoblada por el desarrollo de la ambición y el apego a las riquezas, que a su vez incita al hombre a las investigaciones que aclarecen su espíritu. Así pues, todo está relacionado, tanto en el mundo moral como en el mundo físico, y del propio mal puede surgir el bien. ¿De qué modo el espiritismo puede contribuir al progreso? La respuesta a los espíritus. Al destruir al materialismo, que es una de las plagas de la sociedad, el espiritismo hace que los hombres comprendan dónde reside su verdadero interés, dado que la vida futura ya no está velada por la duda. El hombre comprenderá mejor que puede garantizar su porvenir mediante el presente. Al destruir los prejuicios sectarios de castas y de colores, el espiritismo enseña a los hombres la gran solidaridad que debe unirlos como hermanos. Ley de igualdad. ¿Los hombres son todos iguales ante Dios? Sí, todos tienden hacia el mismo objetivo, y Dios ha creado sus leyes para todos con frecuencia. Decís, el sol sale para todos, y expresáis una verdad más importante y más general de lo que pensáis. La pregunta 804 dice, ¿por qué Dios ha dado las mismas actitudes a todos los hombres? Dios crió igual a todos los espíritus, pero cada uno de ellos han vivido más o menos tiempo y por consiguiente tienen más o menos experiencia. La diferencia reside en su grado de experiencia y en su voluntad, que es el libre albedrío. De ahí es que algunos se perfeccionen con mayor rapidez, lo cual le confiere actitud diversas. Esa variedad de actitudes es necesario a fin de que cada uno pueda contribuir a los designios de la providencia, dentro del límite del desarrollo de su fuerza física e intelectuales. La ley, la igualdad absoluta de la riqueza es posible. ¿Existió alguna vez? No, no es posible. La diversidad de las facultades y de los caracteres se oponen a ella. Vamos a la ley de libertad. En la pregunta 833 dice, ¿hay en el hombre algo que escape de todo tipo de coacción y por lo cual goce de una libertad absoluta? Por el pensamiento el hombre goza de una libertad sin límites, pues el pensamiento no conoce obstáculos. Se puede impedir su manifestación, pero no aniquilarlo. El hombre es responsable de su pensamiento, es responsable de él ante Dios, dado que solo Dios puede conocer ese pensamiento. Lo condena o lo absuelve según su justicia.
El hombre tiene libre albedrío de sus actos, dado que tiene la libertad de pensar, tiene la de obrar. Sin libre albedrío, el hombre sería una máquina. El hombre goza de libre albedrío desde el nacimiento. La respuesta a los espíritus dice, tiene la libertad de obrar tan pronto como él tiene la voluntad de hacer. En las primeras etapas de la vida, la libertad es casi nula. Se desarrolla y cambia de objeto junto con las facultades, dado que el niño tiene pensamientos acorde con las necesidades propias de su edad. Aplica su libertad, su libre albedrío a las cosas que necesita. Y tenemos la última, que es la ley de justicia y amor y caridad. La pregunta 873 dice, ¿el sentimiento de justicia es natural o constituye el resultado de ideas adquiridas? Es tan natural que os rebeláis ante la simple idea de una injusticia. Sin duda, el progreso moral desarrolla ese sentimiento, pero no lo crea. Dios lo puso en el corazón del hombre. Por eso encontráis a menudo en hombres simples y primitivos nociones más exactas de la justicia que en los que saben mucho. ¿Cómo se puede definir la justicia? La justicia consiste en el respeto a los derechos de cada uno. La pregunta 876. Fuera del derecho consagrado por la ley humana, ¿en qué se basa la justicia conforme a la ley natural? Cristo os ha dicho, quered para los otros lo que quisierais para vosotros mismos. Dios ha puesto en el corazón del hombre la regla de la verdadera justicia, porque cada uno desea haber respetado su derecho. ¿Cuál es el primero de los derechos naturales del hombre? El derecho a la vida. Por eso nadie tiene el derecho de atentar contra la vida de su semejante, ni de hacer nada que pueda comprometer su existencia corporal. ¿Cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad tal como Jesús la entendía? La respuesta a los espíritus. Benevolencia con todos, indulgencia para con las imperfecciones de los demás, perdón de las ofensas. Jesús también ha dicho, amad a vuestros enemigos. Ahora bien, el amor a nuestro enemigo no es contrario a nuestras tendencias naturales, y la enemistad no proviene de la falta de simpatía entre los espíritus. La respuesta a esta duda dice, no cabe duda de que no se puede sentir por los enemigos un amor tierno y apasionado. No es eso lo que Jesús quiso decir. Amar a los enemigos significa perdonarlos y devolverle bien por mal. De ese modo nos hacemos superiores a ellos, mientras que con la venganza nos colocamos por debajo. Y aquí tenemos las palabras de Jesús, dice, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, orad por quien os persiguen, porque si amáis a los que os aman, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Jesús de Nazaret. Entonces, hermano, aquí vemos en estas 10 leyes de la ley divina de Dios, de que nosotros debemos de comportarnos correctamente, especialmente cumpliendo con estas 10 leyes morales. Lo que acabamos de leer son algunos detalles de cada una de las leyes, una de las partes de cada una de ellas, para tener nociones de qué se tratan estas 10 leyes. Debemos recordar que las leyes están hechas para cumplirse, para darnos beneficio, pero también para tener ciertos compromisos y deberes. Gracias, hermanos.
esperando que esto sea de ayuda para los hermanos. Y claro que lo mejor es ponernos a leer el libro de los espíritus con conciencia, con la idea de conocer lo que Dios a través de sus espíritus puros quiere darnos a entender. Gracias, hermano, nuevamente. Espero de que este estudio pequeño siempre sea de utilidad para todos. Nos vemos.